quiero consultarles, ¿todo está perfectamente? Ahora sí se le escucha, pastor. Ya, ¿está bien? Sí, pastor. ¿Audio a alguien? Y dígame si está viendo mi pantalla. Ya. ¿Entendieron lo que estaba explicando antes? ¿Sí se vio? ¿Se escuchó? Sí, que llamaron una vez cristianos a los discípulos por primera vez los llamaron cristianos. Sí, sí, pastor, eso es el Pe- mismo. pe- Perfecto, perfecto. Ya, muy bien. Entonces estábamos viendo ahí de que la iglesia hija de Jerusalén fue Antioquía, pero sin embargo fue una iglesia que más adelante llegó a ser una iglesia grande, una iglesia firme, poderosa, una iglesia con visión misionera. ¿Se da cuenta? Entonces Antioquía, por su naturaleza, llegó a ser una iglesia madre ya, o sea, de donde salían misioneros y enviaban ayuda, porque inclusive ellos fueron los que ayudaron en Jerusalén en el tiempo de hambre, ¿no? En tiempo de escasez que hubo. Esta iglesia ayudó bastante, mucho. Y donde habían profetas, donde había, sea que el Espíritu Santo se movía poderosamente en Antioquía. Y ahí fueron llamados por primera vez cristianos, ¿no? Los seguidores de Cristo. Muy bien. Entonces lo que produjo el movimiento misionero, cuando las noticias de lo que sucedía en Antioquía llegaron a Jerusalén, había mucha inquietud, porque los creyentes de Jerusalén eran judíos escrupulosos. Estos enviaron a Bernabé para que investigara la situación. O sea que Bernabé fue enviado para saber qué cosa estaba pasando ahí en Antioquía. Y miren, nótese, qué movimiento estaba viendo ahí, qué estaba pasando, qué situación había. Entonces estos enviaron a quién primeramente. Enviaron a Bernabé, o sea, de la iglesia de Jerusalén, fue enviado Bernabé para que investigara la situación. Esto demostraba la gran confianza que la iglesia tenía en Bernabé. Bernabé era un, un miembro muy prolijo, ¿no? Eh, de un carácter bien humilde. Era un manso, un sencillo hombre, conocedor de la palabra, y gozaba de buen testimonio en la iglesia. Así que él fue enviado para investigar, para enterarse de qué estaba pasando ahí, en la iglesia de Antioquía. Sin duda, Bernabé fue uno de los grandes personajes del Nuevo Testamento. Era hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre de fe. Encontramos en Hechos, capítulo 11, verso 24. Bernabé estaba impresionado por lo que vio en Antioquía. Y en vez de volver con quejas a Jerusalén, se quedó en Antioquía para dirigir la obra. Mire, él solo fue para investigar qué está pasando, porque había un mover del Espíritu Santo tremendo, una cosa grande que Dios estaba haciendo ahí. Y por el momento entre los judíos, ¿no? Tal vez había algunos prosélitos ahí que no eran del pueblo de Dios, pero mayormente eran judíos. Acuérdense, los judíos instalados ahí, los judíos que estaban ahí instalados. Entonces, Antioquía, entonces, ¿qué pasó? Bernabé se quedó ahí y se quedó impresionado por todo ese mover, así que se quedó. La iglesia en Antioquía era una iglesia nueva que necesitaba aprender mucho, o sea, había manifestación del Espíritu Santo, pero tiene que haber un estudio, ¿sí o no? No,
O sea, tiene que haber una balanza, un balance ahí, porque no podemos ser muy tan espirituales y no tenemos palabra. Entonces tiene que, o podemos tener mucha palabra, o sea, muchas letras, como dicen por ahí, y espiritualmente nada. Tiene que haber un balance, un equilibrio ahí, conocimiento de la palabra y mover del Espíritu Santo. Ambos tiene que haber. Al igual que ustedes ahorita. Ustedes están preparándose porque están llenos del Espíritu Santo, pero necesitan el conocimiento de la palabra, entender la palabra correctamente, leer, estudiar, ver historia, todo lo que ustedes están, los cursos que están llevando, y les falta algunos cursos más, y hay que ir, hay que seguir con esto. Entonces, es la idea. Entonces, Bernabé se quedó a enseñar lo correcto. Depende, ¿no? Ahí con una disciplina, con una forma de crecer ahí, conociendo correctamente la palabra, por supuesto. Entonces, Bernabé pudo haber intentado enseñar él mismo, pero siendo un hombre humilde y dedicado, se propuso buscar el mejor maestro posible. ¿Y a quién buscó? Se acordó de Saulo de Tarso, nuestro amigo Saulo, aquí viene allá también, a quien conoció varios años antes. Por eso partió de Antioquía y fue ¿a dónde? A Tarso, a la ciudad de Pablo, para persuadir a Saulo a que volviera con él a enseñar a la iglesia en Antioquía. Imagínense, o sea, Pablo era visto como un maestro y tremendo. Entonces, los dos van a trabajar juntos. Entonces, ¿qué más, qué aspecto, qué seguimos viendo ahí? Y ahí estamos viendo el capítulo 11 ¿sí? de Hechos. Y Bernabé y Saulo trabajaron juntos en Antioquía durante un año. Y la iglesia se desarrolló bajo su ministerio, llegando a ser una de las más importantes en la historia de la iglesia primitiva. Tremendo. ¿Cómo es el trabajo guiado por el Espíritu Santo, poniendo a las personas correctas, desarrollándose en ministerios como el de maestro? ¿Cómo puede dar crecimiento una iglesia, verdad? Entonces ahí vemos un modelo bíblico, un modelo de la iglesia primitiva. Estratégicos, personas estratégicas. Bernabé era un pastor. Bernabé, por sus actitudes que tenía, por su manera de ser, tenía pastoral, o sea, era pastor, y se juntó con un maestro más, y visionario también, porque Pablo era un hombre de visión, porque Dios lo había llamado. Vamos descubriendo más. Bernabé y Saulo trabajaron juntos, si hemos visto, ¿eh? En Antioquía durante un año. Muy bien. Y desarrolló bajo su ministerio, llegando a ser uno de los más importantes en la historia de la iglesia primitiva. La iglesia que se desarrolló bajo el ministerio de Bernabé y Saulo, o sea, Pablo, tenía estas características. Ya ustedes han desarrollado una lección, ustedes se han adelantado un poco más. Una iglesia era una iglesia benévola. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? En Hechos 11, 29 al 30. La iglesia de Antioquía mandó ayuda a los creyentes necesitados de Jerusalén. Recuerdan que en la iglesia de Antioquía habían profetas, y esos profetas pues daban palabra, ¿no? Cosas que de la mente del Señor, que Dios quería hacer para preservar siempre la vida de su pueblo, en la iglesia en este caso. Había anunciado que iba a haber una hambruna, una necesidad, una escasez tremenda. Entonces la iglesia de Antioquía demostró, ¿no? Mostró su benevolencia con los demás. Es ser una iglesia generosa, como debe ser una iglesia, como debe ser desarrollarse una iglesia, mientras está sirviendo, mientras está predicando el evangelio, está cubriendo también la necesidad, está cubriendo el hambre también de las personas, de la gente. Eso es un modelo también, este es un modelo
de crecimiento, si lo queremos ver así. O sea, cuidar espiritualmente de la iglesia y también ser benévolos, ser misericordiosos. O sea, ver la necesidad que hay en un lugar y atender esa necesidad. Bueno, la Escritura siempre nos dice mayormente a los de la fe, mayormente, ¿no? A nuestros hermanos de la fe. ¿Por qué no? Primeramente ellos. Y después ver también la necesidad en el pueblo, en la comunidad. Porque también, si nos cerramos a nosotros mismos, no vamos a poder ganar a la gente de afuera, porque la gente va a decir, ahora, si le decimos a la gente, ¿no? Que Dios te bendiga. Sí, pero ¿por qué no me bendices tú? Porque tú tienes buenos zapatos, tienes buena comida, yo no tengo. ¿Y dónde está Dios? Yo no lo veo a Dios. Quiero ver a Dios, pero quiero verlo a Dios cuando tú me das algo, ¿ves? La gente va a responder así. En todo tiempo, siempre va a necesidad. Y justamente los pobres están para ser ayudados por aquellos que tienen. Bueno, era una iglesia benévola, por eso se dice, ¿no? La iglesia de Antioquía. Entonces también vemos que Antioquía, o sea, la iglesia, era una iglesia espiritual, muy espiritual, o espiritual sencillamente. Porque las cosas de Dios, mis amados, las cosas de Dios son espirituales y hay que discernirlas espiritualmente, y hay que estar bajo la dirección del Espíritu Santo, como Hechos. Hechos se desarrolló así. La iglesia de Antioquía, bueno, se desarrollaban los dones espirituales. Estaban en operación en Antioquía. Se estaban operando en todo momento, en todo tiempo. Dios podía hablarles por medio de profecía. En Hechos 11:28, también vemos en el 13:2, era una iglesia que ayunaba y oraba, y por esto Dios podía hablarles. Imagínense, imagínense, este es el modelo, la estrategia. Queremos escuchar la voz de Dios, que Dios siga hablando en estos tiempos. Entonces, ayuno, oración. Así caminaba la iglesia de Antioquía. Entonces, ¿por qué crecía? ¿Por qué crecía? Porque estaban buscando de Dios, estaban escuchando la voz de Dios, se manifestaban los dones, los milagros, los prodigios, se daba esto. Entonces vemos también que era una iglesia misionera. En Antioquía nació el movimiento, vamos a decirlo así, el movimiento de las misiones extranjeras. Aquí se ve que ellos tenían una carga para ganar las almas y una visión de los campos de cosecha. Ser una iglesia con visión. Si no hay visión, la iglesia perece. Si tenemos un grupo de 2, 3, se me enferman esos 3, me voy a quedar solo con mi familia. Tengo que mirar, tengo que apuntar, tengo que tener una visión. Y si Dios me da esa visión, amén, mejor pues, es lo mejor. Entonces la visión tiene que ir acompañada ahí del trabajo que hacemos, tiene que haber una visión. O sea, eso nos muestra hoy. Esa es la iglesia primitiva. Cómo empezó, cómo fue creciendo. Todo ese panorama. Por eso me gustaría que ustedes vayan leyendo panorama, el libro que les he enviado, del Nuevo Testamento. Léanlo antes y léanlo también ahí el libro de los Hechos, para que conozcan un poco el panorama, cómo se iba desarrollando, cómo era la mentalidad de la gente, de las personas, de los grupos que rodeaban a Jesús también. Y hay lugares, hay muchos eventos ahí que nos van a dar muchas luces y nos vas a sumergir en ese mundo pues del Nuevo Testamento, ese panorama maravilloso, donde Jesús llegó y comenzó a predicar el reino de Dios y continuaron. Entonces, el libro de los Hechos el cumplimiento, el libro de los Hechos es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios ofrece, Dios promete,
y en el libro de los Hechos, que es el Nuevo Testamento ya, se van dando estas promesas, se van dando estas promesas. Porque Dios quería cambiar el corazón de la gente, el corazón de piedra, porque las tablas estaban escritas en tablas, en piedra, mejor dicho, frías y duras, pero en el Nuevo Testamento encontramos ya un corazón blando, un corazón de carne. Las leyes, los mandamientos están dentro de ese corazón de carne, en una nueva vida, un nuevo nacimiento, un cambio de actitud. Entonces es el cumplimiento. Hechos es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso es interesante ver todo ese panorama anterior. Entonces vemos una iglesia misionera. En principio Dios siempre quiso que su pueblo sea un pueblo misionero. ¿Ve? Entonces, el llamado era un llamado centrífugo, o sea, abierto. Pero sin embargo, los judíos siempre querían cerrar, encajonar, para ellos nada más, para ellos nada más. Pero Dios tiene que romper con ese molde humano. Es para todos. El Evangelio para todos. La llenura del Espíritu Santo para todos, no solamente para los judíos, para los gentiles, para todos, para todos. Mata y come, Pedro, mata y come. Muy bien, vamos bien. Cuando el Espíritu Santo habló a través de Ágaba, por profecía, que la iglesia madre estaba en necesidad, enviaron a Bernabé y a Saulo con ayuda a Jerusalén. Mire, acuérdense, Bernabé fue enviado como espía o como vaya a investigar. Sin embargo, se quedó ahí porque era una iglesia llena de dones y necesitaba ser capacitados en la palabra, que se en la pastoral, y el trabajo era bastante, entonces buscan un maestro, entonces voy a traérmelo a Saulo. Fue, lo buscó a Saulo, y entre los dos hicieron una obra tremenda, estaba haciendo una obra maravillosa. Ahora, la iglesia de Antioquía estaba, o sea, ahora ellos estaban volviendo a Jerusalén, para ministrar ya y cuidar, ¿no?, de los hermanos con víveres, con alimento, con ropa, qué sé yo, ¿no? Se comenzaron a cubrir a los hermanos. Como una iglesia hija comienza ahora a dar frutos, ¿no?, de esa misericordia, de esa ayuda, de esa benevolencia. Entonces enviaron a Bernabé y a Saulo con la ayuda a Jerusalén. Entregaron la ofrenda y pronto regresaron a Antioquía. O sea, no se quedaron ahí, sino que volvieron al trabajo, a la labor. Entregaron la ofrenda y pronto regresaron a Antioquía llevando consigo, ¿a quién llevaron ahí? A Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Era el sobrino de Bernabé. Ahí lo encontramos en Colosenses 4:10. Bien, vamos viendo. Entonces, el movimiento, ahí vamos a corregir, el movimiento misionero nació, ¿de dónde? De la oración. De ahí surgió, de la oración. O sea, queremos que Dios levante a alguien. Señor, levanta obreros. Señor, levanta misioneros de esta iglesia. Señor, levanta maestros. Señor, levanta pastores, levanta evangelistas, Señor. ¿Sí? Levanta hombres con visión, levanta hombres llenos de unción. ¿De dónde sales? De la oración. La oración crea las cosas. La oración, y estamos viendo el modelo de Hechos. Una iglesia que camina bajo la oración, bajo esa perspectiva de orar, de buscar la presencia de Dios. Entonces, era una iglesia que no se detenía, sino que iba avanzando. Y mientras avanzaba, recibía la dirección de Dios. Siempre ha sido así. En los Hechos vamos a ver que todo hombre de Dios, mientras oraba, caminaba. Iba avanzando, daba pasos de fe. Entonces, no estaban estancados. No era una iglesia estancada, como hoy tenemos el problema ahora de nuestra iglesia, ¿no?
¿Por qué el estancamiento de la iglesia? ¿Qué ha pasado? Es que justamente tenemos que volver al libro de los Hechos. Por eso este curso es muy interesante, es único, es único. Queremos un avivamiento, un despertar. Hay que volver a la iglesia primitiva. Bien. El movimiento misionero nació de la oración. Es solo cuando la iglesia está arrodillada para orar que Dios puede hablarle, y solo así la iglesia tiene la dedicación necesaria para obedecer la voz del Señor. Entonces, en aquel entonces había 5 profetas ahí en la iglesia y maestros que ministraban en la iglesia. Aunque más tarde Bernabé y Saulo fueron llamados apóstoles, aún en esa época estaban considerados en la lista de los profetas y maestros. Los nombres de estos ministros eran Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo. ¿Sí? Los que han lecturado ya recordarán. Mire, ya decíamos que apóstol es un emisario, es un enviado. Ese es el concepto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Jesús llamó a sus discípulos apóstoles, o sea, enviados. ¿Quién los estaba enviando? Es Jesús. Entonces, apóstol significa enviado, emisario, para cumplir una labor, una misión. Entonces, el apóstol es un misionero, porque va a cumplir una misión de Dios, una misión, un encargo. ¿Sí? Entonces, por eso se hace un apóstol. Entonces, bueno, la definición de apóstol hoy día está un poquito cuestionado. ¿Por qué? Porque, bueno, se tiene otro entendimiento del apostolado, ¿no? O sea, yo soy apóstol ahora o sea, si soy apóstol, a mí se someten todas las iglesias. O sea, yo soy más que el pastor, o sea, la labor del pastor ya queda chico ya. Entonces, el apóstol es de lo máximo, ¿no? Pero no es tan bíblico, pues. No va por ahí. Entonces, bueno, estamos en Hechos. Y estamos viendo ahí que luego después ellos van a ser apóstoles, o sea, enviados, van a ser Bernabé y Saúl. Vamos viendo. Entonces debemos notar que Bernabé estaba a la cabeza de la lista y es probable que le consideraran el jefe, ¿no? Bueno, por sus características siempre lo ponían delante. También en esa época Saulo estaría al final de la lista, pero esto fue cambiado tan pronto como el Señor llamó a Saulo a la obra principal de su vida. O sea, Saulo había sido llamado, ¿no? Recuerdan ustedes en su conversión, y ya se le había dicho ya todo lo que iba a padecer, todo lo que iba a sufrir, porque era un instrumento del Señor. Dios lo usó poderosamente y todo lo que le pasó también a él y todo lo que él hizo también, ¿no? Porque él fue terrible también, ¿no? Cuando estaba sin conocer a Cristo. Y después también fue un hombre tremendo en la palabra de Dios. Veamos ahí. Los ministros hacían 3 cosas. ¿Qué hacían los ministros? En primer lugar, ministraban al Señor. Ministraban al Señor. Ayunaban, oraban. 3 cosas importantes. Me hace recordar lo que Cristo hizo. 3 cosas valiosas hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Jesús sanaba enfermos. Jesús enseñaba acerca del reino de Dios. Y también Jesús predicaba arrepentimiento. 3 cosas valiosas, ¿no? Jesús también así es. Sin duda, el movimiento misionero no habría nacido en Antioquía, si la iglesia no hubiera hecho estas 3 cosas. O sea, no se hubiera dado esto
de las misiones. Si no hubieran hecho esto, ministrar al Señor, ayunar, orar. Estaban en la actitud que permitía que Dios les hablara. No había otra cosa. O sea, ¿qué más se podía hacer? Esas tres cosas valiosas, importantes. Si no se hacía eso. ¿Qué sucedería en esos días? La pregunta. Si la iglesia se encontrara en la misma actitud delante del Señor. Cada uno tiene esa respuesta ya, ¿no? Tal vez podamos... A ver, yo quiero, por favor, que me respondan esa pregunta. A ver. No sé si alguien me levanta el audio o yo les pido que me respondan esto. A ver, ¿dónde están? ¿Están ahí? Amén, pastor. Muy bien. ¿Qué dice hermana Nancy? Y si en estos días, ¿no? Si en estos días sucedería en todas las iglesias, así como era la iglesia primitiva, wow, hermano, pastor, Dios pues obraría a través de de los siervos, ¿no? Así como, así como, así como los usaba a Saulo, a Bernabé, así porque en una parte de la Biblia dice, aún mayores que estas cosas haremos, dice, ¿no? O sea, cuando estaban haciendo, había milagros ahí, dice, aún mayores que estas cosas harán, ¿no? Y en realidad en este tiempo la iglesia ha caído en un adormecimiento, en una actividad espiritual, pero si sucedería lo que en ese tiempo estaba la iglesia primitiva, fuera tremendo, pastor. Tremendo. Ok. Muy bien, hermana Nancy. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor, buenas noches. Percy, adelante. Sí. Bueno, lo haría como una símil con las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Creo que es como una ilustración del proceso por el cual tienen que pasar las iglesias, ¿no? Pero siempre está la invitación de Jesucristo que volvamos al primer amor, a las primeras obras, a todo, ¿no? Y esperando un escenario esperado, ¿qué pasaría si la iglesia ayunara, orara, escudriñara las escrituras? Obviamente veríamos un avivamiento, porque el avivamiento tiene que iniciar en nosotros. Entonces habría una expansión aún más explosiva del evangelio a todas las naciones, veríamos más, ¿no? El mover del poder de Dios. Con eso no digo que no se ve, sino que hoy en día es raro ver, ¿no? Que cojos anden, los ciegos reciban vista, su vista normal, los sordos los oídos, pero ¿por qué no se ve? Es porque sencillamente que los cristianos estamos en una etapa de la iglesia de la Odisea, ¿no? Dormitados, conformistas, entonces, pero en un escenario sería excelente para poder ver la mano de Dios en un sentido más amplio y eficiente. Muy bien, Pastor, buenas noches. muy bien, Percy. ¿Quién más estaba? Alexito, adelante. Pastor, lo digo, bueno, como usted estaba explicando Te esto, escuchamos. para mí yo que llego a entender esto es que si hubiera hoy día de hoy lo que sucedió aquí en esta iglesia en Jerusalén, pastor, que hubo la persecución de verdadmente a los cristianos, de verdadmente que la iglesia, Alexito, pastor, ¿me escucha? ya, estamos en Antioquía, ¿no? Sí, en Antioquía, pastor. Ya, perfecto. Sí, pastor. Ya. Como yo le digo, si hubiera, como hoy día de hoy, si hubiera, como sucedió en la iglesia de Jerusalén, para que se vaya a Antioquía, de verdad que hubo esa persecución, pastor, la iglesia se movería hoy día de hoy de verdadmente. Pero hoy día de hoy hay una iglesia que de verdadmente está muertas. En cambio, como ya no hay nada, dice la iglesia, bueno, no, estamos todos, aquí nadie los impide, estamos a lo libre, diga pastor. Y vemos cuando hubo la persecución, lo vemos que ellos se movilizaron a otro sitio a llevar el evangelio y ellos no se quedaron ahí, predicaron el evangelio. Los varones dijeron que se movilizaron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio. Si hubiera hoy día de este tiempo, pastor.
Para mí, digo, se viera ese tiempo, la persecución de verdaderamente que los cristianos se moveríamos a otro sitio y predicaríamos el evangelio. No lo quedaríamos acá, pastor. Eso es Ok, mi ok. criterio de mi pastor. Ya, muy bien, Alex, muy bien. ¿Ya alguien más quiere intervenir, por favor? Ya, Pastor, para acotar un perfecto. poquito, ¿podría hacerlo? He escuchado un Alguien que no comentario. haya intervenido, Ah, alguien ya. que no haya intervenido, para ver si le damos la oportunidad también a otros que puedan mejorar su nota ahí, porque algunos no los veo. Ujú. No sé, a ver. ¿Dónde están las mujeres del Señor? Las, las siervas. Nancy ya vio, pero ¿quién más estaba por ahí? A ver. Mm, Creo que nos han abandonado. No sé. Gracie no dice nada. A ver, ¿quién más está por ahí? Nadie, no le escucho nada. Hace tiempo que no le veo. A ver, no se anima. Ya, bueno. Bueno, vamos a ver en el otro segmento, a ver con qué pasa. Bien, vamos viendo entonces. Vamos ahí, vamos a... Bien. Muy bien. Escogidos por Dios. Lo que es más importante en la obra de Dios es la voluntad de Dios. Los hombres no llamaron a Bernabé y a Saulo, sino Dios, ¿verdad? Es cierto, ¿sí? No fueron escogidos por los hombres. Es el Señor mismo en oración, en ayuno, en búsqueda. Ese Señor habló, usando ahí sus instrumentos, y, y fue la manera como sepárame a Bernabé, sepárame a Saulo para la obra misionera, o sea, para el envío, para una labor especial, específica que van a hacer. Fue el Espíritu Santo que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Tremendo, maravilloso. Dios siempre ha llamado a hombres específicos para obras específicas. Saulo era instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles. ¿Recuerdan? Para eso fue llamado Saulo. Pero tuvo que pasar un tiempo, ¿eh? Por eso el llamado puede recibirlo hoy, pero se va a dar más adelante, en su momento, en el tiempo de Dios. Pero hay que permanecer listos, firmes, fieles al Señor. Y llegado el momento, Dios, la visión se va a cumplir. La visión se cumple. El llamado de Dios se cumple. Entonces, todo en su momento. Nadie apura al Señor, ¿sí? Y Dios no está apurado. Pero hay que estar ahí, en ese momento, ahí, conectados con el Señor. Entonces, Saulo era instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ahora, si nosotros investigamos, averiguamos acerca de la vida de Pablo, eh, su formación, que a los pies de quien aprendió la escritura, si conocemos su carácter, su temperamento, cómo era, y su facilidad de palabra que tenía, su preparación, era un maestro, y también su entrenamiento en las lenguas, él hablaba idiomas. O sea, todo eso Dios va a usar en nuestra vida. Toda esa preparación, todo ese entrenamiento, eh, eh, va a usarlo el Señor, nuestro temperamento, el Señor va a usarlo. Nos conoce el Señor. Por eso, sigamos preparándonos, sigamos entrenándonos. Como aquel que quiere ser misionero, tiene llamado misionero del Señor, tiene que dar el paso de la preparación, prepararse en los idiomas, prepararse al menos al lugar donde va a llegar, donde va a ir. Pablo era así. Pablo
estaba entrenado, preparado y listo para la obra misionera, para ser de bendición. Y sufrir también, porque el ministerio es agridulce, en cualquier área. Bien, mis hermanos, en Hechos 9:15, ahí estamos, ahí encontramos todo esto. Entonces habían transcurrido varios años desde su conversión. Y es posible que le hubiera parecido durante este largo tiempo que la voluntad de Dios no se llevaría a cabo en la vida de Saulo. ¿Ustedes recuerdan, mis amados, cuando este, cuando hubo la promesa con Sara? ¿Recuerdan? ¿Cuántos años ya habían pasado? Ya estaban viejitos. Y al final, ¿qué sucedió? Llegó la hora, llegó el momento. Así es. O sea, a veces pensamos que, ya estamos ya con los 60, 70, 80 años. ¿Qué va a pasar? No. ¿Quién sabe? El Señor tiene planes y propósitos. ¿Sí o no? Los hombres de Dios, Abraham, al menos Abraham, ¿no? Fue llamado pues a los 70, 80 años y tuvo sus hijos a los 90. ¡Wow! Sara, doblando en la esquina ya se estaban yendo ya, se estaban despidiendo, pero no, Dios tenía un plan, un propósito, y el Señor sabe los tiempos, y así fue. Entonces ya habían perdido la esperanza, así que diga, mejor tómate a mi empleada acá, a mi sierva acá, y ya pues tengo una descendencia, ¿no? Complicamos las cosas, mejor que sea al tiempo del Señor, a la voluntad maravillosa y perfecta de Dios. Entonces Pablo también pudo haber pensado, ¿no? Uy, ¿cuántos años de mi conversión? ¿Y cuándo? Pero sin embargo, ahí estaba. Ahí estaba. Así como Dios tiene un hombre específico para cumplir una obra específica, también hay un tiempo específico para que la voluntad de Dios sea cumplida. Una de las mayores características en la vida y ministerio de Saulo era su dedicación completa, observe bien, su dedicación completa a la voluntad de Dios. Su lema parece haber sido, en cuanto a mí, pronto estoy listo, ¿no? Aquí estoy. Romanos 1:15. Entonces, misioneros enviados por la iglesia. La orden divina es mandar misioneros, se ve aquí. Primero, Dios los llamó. Segundo, la iglesia reconoció la llamada o el llamado. Debe haber ayuno y oración. O tercer punto. Cuarto, el Señor les mandó en la hora y a los lugares que Él escogió. ¿Ves? El Señor escoge la hora, el tiempo, el momento y el lugar. Los lugares. La iglesia los envió en obediencia, ¿no? Si la iglesia... Ahora, acá vemos un aspecto muy valioso e importante, ¿eh? Que desde ahora tenemos que aprender. La iglesia de parte del Señor es la que envía. La iglesia de parte del Señor es la que sostiene a sus misioneros. Cuidado, ¿eh? Como se dice por ahí, no hay llaneros solitarios. No es que yo me mando solo. Me voy a la obra misionera. No, tiene que ser bajo el contexto pastoral, bajo el contexto de la iglesia, donde el misionero es enviado a cumplir una misión. Después de eso viene y retorna a dar cuenta de lo que ha hecho, del trabajo que ha hecho, porque es misionero de la iglesia. Es por eso que la iglesia lo sostiene. La iglesia debe sostener a sus misioneros. No que así, acá hay misioneros, miren, los enviamos, ya, anda, vaya. Y los zapatos y el calzado, ¿no? La vestidura y la comida, cómo se va a sostener ese hombre, esa mujer o esa pareja que estoy enviando. No, mis hermanos. La iglesia debe sostener a sus misioneros. Perfecto, que quede claro eso. Está bajo pastor. Por más misionero que sea, por más ungido que sea la persona,
el ministro, está bajo la autoridad del Señor y de una iglesia, donde hay un pastoral. Es bonito, es bueno. Puede ser un evangelista grande que gana almas, millones de almas, muy bien. Pero cuando llega a su iglesia, está bajo sujeción del Señor y de la pastoral que está en la iglesia. Eso no cambia. Entonces, la iglesia es la que va a sostener a sus misioneros, a sus evangelistas, a sus obreros. Esto quiere decir que el ministerio misionero es el esfuerzo unido de toda la iglesia. ¿Se da cuenta? Es de toda la iglesia. Por eso se debe tener un fondo también ya misionero, pues. Y para toda obra, ¿no? Un fondo ahí. Si el Señor pone el sentir en alguien, ahí está. Ahí tenemos fondos. No lo dejamos sin abrigo al misionero. Muy bien. Ahora vamos a ver otro aspecto. Primer viaje misionero de Pablo. Tendríamos que leer estos pasajes. Vamos a leerlo para poder ver el panorama y ahí lo vamos interpretando. ¿Quién me puede ayudar ahí? Vamos a leer Hechos 13, del 4 al 52. Y otro me va a leer Hechos 14, del 1 al 28. Alguien que tenga buen audio. Hechos, pastor. No Pastor, sé si buenas tengo noches. buen audio, pastor. ¿Tendré buen Ya. audio ahí? ¿Se me escucha? Sí, Ya. sí, Hechos se 13, escucha. Muy bien, ya, perfecto. Hechos 3, del 4 al 52, ¿no? Ya. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estando con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sigo, no, pastor? Por favor, síganme. Ya. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No sois yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y así, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a ¿Por qué se va a Jerusalén, poder los la cuales señora? ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu siervo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles,
les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios es esta. ¿Sigo, pastor? ¿Aló? ¿Se escuchó? Sí, creo, ¿no? Sí, escuchamos, hermana Nancy. Amén, amén. Amén, el pastor nada más se fue su audio. Ajá. Continúa, pastora Nancy. ¿Sigo leyendo? Bueno, no, pero solamente Ajá. 22. Ajá. Pastor, ya terminé de leer, creo que sea allá, ahí la. Leí hasta el 52, pastor. Está su audio apagado, pastor. Su audio está apagado, pastor. Creo que sea. Ya, ok. ¿Y ven mi pantalla? Sí, pastor. Baja. Bien, vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. Ya hemos lecturado, aunque nos faltó otra lectura ahí, pero vamos avanzando. A ver, dice, el primer viaje misionero. Ahí estamos los textos en capítulo 13, versos 4 al 52, y capítulo 14, 1 al 28. Antioquía fue el punto de partida de los 3 viajes misioneros de Pablo, ¿ya? O sea que fue una base misionera, ¿ya? Vamos a entenderlo así, fue una base misionera, Antioquía. Después que Dios habló a la iglesia, Bernabé y Saulo salieron en el primer viaje misionero. Decidieron llevar a Juan Marcos. Ya sabíamos quién es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, quien no había de acompañarles por mucho tiempo. Se debe notar que a comienzos del viaje los dos eran Bernabé y Saulo, pero no tardaron mucho tiempo en llegar a ser Pablo y Bernabé. En otras palabras, Pablo llegó a ser el jefe reconocido. O sea, él comenzó a tomar notoriedad en todo. El nombre Saulo fue cambiado
a Pablo. Ya no era Saulo, era Pablo. Y había tomado liderazgo. En Hechos, capítulo 13, verso 9, Pablo quiere decir pequeño. En la opinión del escritor, que Pablo mismo tomó este nombre por su espíritu maravilloso de humildad. Él se consideró menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí lo encontramos en Efesios 3:8. Consideremos un breve resumen de sus recorridos en el primer viaje misionero. Vamos a ver este resumen, resumidamente. Consideremos un breve resumen de esto, ¿no? 1. Salieron de Antioquía viajando por el río Orontes al puerto de Seleucia. 2. Segundo lugar, zarparon de Seleucia y cruzaron el mar Mediterráneo hacia la isla de Chipre. Esta isla es de 225 kilómetros de largo y de 80 kilómetros de ancho. Yeah. O sea, la isla de Chipre. Está a 96 kilómetros al oeste de Siria y en aquel entonces estaba densamente poblada. Bernabé había vivido de niño en Chipre, o sea que ahí estaba su infancia. La primera escala fue Salamina, en la orilla oriental de la isla donde encontraba judía. 4. Cruzando Chipre desde el este hasta el oeste, pescando a Parece que tiene problemas de internet, ¿no? Del sistema. Ya, ok, estamos ahí nuevamente. Vamos a compartir la pantalla. ¿Está compartiendo? Ah, sí, ¿no? Ahí estamos, hermanos. A ver, hermano John Piero, ¿estamos ahí? Pastor, se te había congelado la pantalla, pastor. Oh, sí, Amén, pues. pastor. Ya estamos ahí, ¿no? Amén. Ya. ¿Están viendo mi Sí, pantalla? pastor. Amén, Ya está. amén. Seguimos entonces. Seguimos. Estábamos en el 4, ¿no? ¿Escucharon el 3, sí? Estábamos en el 4. Sí, Entonces, pastor, sí. cruzando Chipre, perfecto. Cruzando Chipre, desde el este hacia el oeste, predicando mientras viajaban, llegaron a Pafos, la capital de la isla donde habitaba el procónsul. En esta ciudad había un altar de Venus, donde adoraba la gente. Fue aquí que un mago, falso profeta, un llamado Bar Jesús, trató de apartar al procónsul de la fe y por lo tanto de la fe, trató de apartar de la fe, o sea, estaba haciendo obstáculo ahí. Y por lo tanto fue cegado por Pablo. ¿Sí? Ya hemos lecturado eso. Entonces, 5.
Partiendo de Chipre, navegaron al noreste una distancia de 281 kilómetros hasta llegar a la provincia de Panfilia, pasando el puerto de Atalía sin hacer escalas. Desembarcaron en Perga, a 12 kilómetros del mar. Aquí habitaban griegos que adoraban a la diosa Diana. Fue aquí que Juan Marcos dejó a Bernabé y a Pablo y se regresó. O sea que ya Juan Marcos ya no iba a continuar con ellos. Antioquía, en Pisidia, era el próximo campo de la obra. La Biblia indica que Pablo predicó en la sinagoga, ¿ya? Aquí se estableció una iglesia, pero los judíos desterraron a los hermanos. Qué tremendo. El 7. Todo esto es un resumen. 90 kilómetros al este de Antioquía estaba una ciudad grande, Iconio, así se llamaba la ciudad, Iconio, donde Pablo predicó en la sinagoga. Muchos creyeron, pero nuevamente los apóstoles tuvieron que huir. Tremendo. 28 kilómetros al sudoreste de Iconio estaba la ciudad de Listra, una ciudad llena de paganos, supersticiosos. Aquí Pablo sacó a un hombre cojo de nacimiento, o sea, sanó a un hombre cojo de nacimiento. A causa de este milagro, la gente trataba de ofrecer sacrificios a los apóstoles, creyendo que eran, ¿quiénes? Eran dos dioses, ¿no? Mercurio y Júpiter. Tan pronto como Pablo y Bernabé prohibieron los tales actos, los judíos de Antioquía e Iconio vinieron para incitar, mejor dicho, incitar, o sea, ahí, provocar ahí, para que los ataquen, ¿no? Ataquen a Pablo y a Bernabé. Entonces comenzaron a incitar al pueblo en contra de los apóstoles. Echaron piedras, se apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, ya creyéndolo muerto, ¿no? En el 9, Pablo y Bernabé se fueron para Derbe, otra ciudad, a 32 kilómetros de donde predicaron el evangelio y muchos creyeron en el Señor. Estaba muy cerca del paso en el monte Tauros, conocido como las puertas de Cilicia, y fácilmente pudieron haber regresado a Antioquía por una ruta más corta, y sin peligro. Pero ellos prefirieron volver por el mismo camino que habían venido a pesar de sus enemigos. En el resumen 10. De nuevo visitaron Listra, Iconio y Antioquía, confirmando las iglesias y estableciendo iglesias nuevas en los pueblos cercanos, En Atalía se embarcaron y fueron al norte de Chipre, Antioquía, en Siria. Fueron recibidos alegremente por la iglesia que los había enviado. Qué tremendo. Todo ese peregrinaje, ¿no? En el viaje misionero de Pablo, que fue su primer viaje misionero, estableciendo nuevas obras, animando a los hermanos. Fue apedreado, fueron lastimados, pero sin embargo seguían predicando el evangelio, continuaron, de tal manera que el evangelio seguía extendiéndose. Ahí vamos a ver ahora el mapa de todo este recuento del primer viaje misionero de Pablo. ¿Qué dice, hermana Nancy? ¿Su audio? Muy bien. Ya está. Me olvidé apagar mi audio. A ver, ¿qué me tiene que decir de esto mi hermana Gracie? Hágame un comentario, algo. 2, 3 palabras.
Buenas noches, Y después pastor. Disculpe, pastor, acabo de ingresar de nuevo. Mi internet estaba un poco mal, pastor. Oh, Sí, ya, me estaba botando muchas veces, pastor. ya. Sí, pues cuando está mal, ya, pero tiene que, no sé, a ver. Lady, ¿qué dice Lady? ¿Qué me va a decir de esto? Pastor, Dios le bendiga. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué, de lo anterior que hemos estado viendo el resumen este, qué cosa es lo que le ha impactado a usted o qué puede decir? Algo. Bueno, usted está hablando del viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo que usted se está explicando, pues, son los lugares a donde Pablo, pues, estaba yendo. Aquí, por ejemplo, como Listra, Iconio, con el único fin, ¿no? De extender más el evangelio de Jesucristo, por el cual el apóstol Pablo fue llamado, ¿no? Ya, muy bien. Ok. Entonces acá estamos viendo el mapa de todo lo que hemos estado observando, leyendo, también lecturando, de toda esa travesía que Pablo hizo en su primer viaje. En su primer viaje misionero. Aquí vemos todos los lugares. Ujú. Sí pueden apreciar el mapa, ¿no? Ahí se van ubicando, ¿no? Ahí está Jerusalén, vemos Chipre, Pafos, Perga, Talía, vemos yendo, viniendo otra vez por el mismo lugar, afirmando, confirmando a los hermanos, instalando nuevas obras, una labor tremenda del Espíritu Santo. Bien, todo este material lo van a tener ustedes, ¿ya? No se preocupen, yo se lo voy a hacer llegar. Luego, vamos a ver algunos comentarios sobre el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver. Bar Jesús. Este mago, ¿no? Que estaba interfiriendo ahí, ¿no? En Hechos 13, versos 6 al 11. Bar Jesús, el profeta falso y mago, es un tipo del apóstata pueblo judío que procuraba apartar a otros de Cristo. Entonces es un tipo, ¿no? De aquellos que se oponen siempre, ¿no? Bar Jesús fue cegado. Fue cegado, ¿no? Acá sería como. Fue cegado como le ha pasado a Israel en el sentido espiritual. Romanos 11:25. Esta ceguera solo era por algún tiempo. En el versículo 11. Estas palabras también indican la restauración venidera de Israel, porque la ceguera espiritual es solo por algún tiempo. O sea, van a llegar a ver, van a llegar a entender, van a llegar a conocer. O sea, no, el pueblo de Israel no está perdido ni entregado al mal, sino es un tiempo breve. Dios va a tener que restaurar totalmente a su pueblo, ¿no? Vamos a ver. Juan Marcos, Hechos 13:13. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10. Él acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero hasta Perga. Parece que se cansó de las persecuciones y las privaciones, de modo que se volvió a casa. Esta falta de parte de Juan Marcos fue un motivo para que Pablo y Bernabé se separaran. ¿Qué sucede acá, mis hermanos? Sucede lo que hoy puede suceder en el liderazgo.
Pablo era una persona así, su temperamento era más fuerte, ¿no? Entonces Bernabé era más pausado, más introvertido. Pablo era sanguíneo, colérico, y entonces no lo aguantó, pues no lo aguantó al sobrino. Así que no le gustó la forma, que está pensando en su casa nomás, está pensando en irse, ya que se vaya, pues, ¿no? Y no lo quería, pues, no lo quería en el grupo, al final, pues, Juan Marcos los dejó, los abandonó, ¿no? Y se fue, pues, ¿no? Como puede suceder en algún equipo se van a las misiones, ¿no? Algunos no le gusta la comida, no le gusta el ambiente, el clima, la gente, hay algo que no le agrada, entonces está pensando en irse, ¿para qué voy a caminar con ellos? Pablo era una persona así, ¿no? Necesitaba compromiso, necesitaba estar ahí en el asunto, estar metido en el asunto, aguantar, soportar todo, como un buen soldado, ¿no? Y bueno, son temperamentos, son situaciones que se dan en el campo. Ya, entonces Juan Marcos fue motivo para que Pablo y Bernabé, esto provocó una discusión entre ambos, ¿no? Entre Pablo y Bernabé. Se separaron, dice. Al comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé estaba resuelto a darle a Juan Marcos otra oportunidad para que demostrara su capacidad. O sea, le faltaba un poquito de experiencia, ¿no? Esta controversia nos revela mucho del carácter de Pablo y de Bernabé. En este caso, Bernabé tenía razón, porque Juan Marcos llegó a ser un buen ministro del Evangelio, de lo cual Pablo mismo se dio cuenta. Y más adelante dice, ¿no? Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, el tiempo da la razón. Bernabé era un tipo así de que daba oportunidades, no era más pastoral, ¿no? Lo entendía, lo comprendía. Entonces Pablo era diferente. Pero más adelante dice, no, y tráemelo a Juan Marcos, ¿no? Tráemelo porque lo necesito, ahora lo necesito. O sea, nunca hay que desechar a nadie, pues, esa es la verdad. Por eso alguien me decía siempre, ¿no? Un maestro me decía, en el campo misionero no te pelees, no se peleen, porque en algún momento se van a necesitar. Sucede en el ministerio siempre. Por eso no hay que pelearse con nadie, hay que arreglarse, tranquilo, arreglen la situación, porque más adelante nos encontraremos y nos vamos a necesitar, nos vamos a dar la mano. Eso pasó ahí. Me es útil para el ministerio. Según de Timoteo 4:11. El Señor lo escogió digno de ser el escritor del segundo evangelio del Nuevo Testamento. Esto nos enseña que debemos demostrar paciencia y entendimiento. O sea, Juan Marcos, ¿no? Este debe ser el que escribió, pues, los Marcos. Esto nos enseña que debemos demostrar paciencia y entendimiento para con los que fallan y estar pronto a darles otra oportunidad de probarse dignos. Así es. El apedreamiento de Pablo en Hechos 14:19. Sin duda, Pablo efectivamente murió en esta ocasión y por breve tiempo fue arrebatado al paraíso. El escritor Ralph Reynolds, ¿ya?, está convencido de que Pablo se refería a esta experiencia cuando escribió a los Corintios en 2 Corintios, capítulo 12, verso 1 al 5. Ahí escribió Pablo de su experiencia, ¿no? Pero no dijo que él era, sino se muestra de que realmente él fue, ¿no? Que ascendió al cielo y que vio cosas. Entonces, cuando Pablo dijo que conocía a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él estaba escribiendo sobre él mismo. Entonces, es cuestión de analizarlo un poquito más, 2 Corintios 12, verso 1 al 5. Vamos más adelante. El primer concilio de la iglesia. Y ahí solo encontramos en Hechos 15. Y esto lo voy a dejar la tarita, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿dónde nos quedamos? Quiero preguntarles algo. ¿Me han hecho la tarea? ¿Me han Pastor, hecho la tarea?
Pastor, buenas noches. Dos nomás me han enviado la tareita. Sósimo, buenas noches. Pastor, buenas noches. Sí, en cuanto a la tarea, eh, la pregunta como que no está tan directo, como que da a entender que como que pone en duda, no sé si esa partecita lo podía explicar. Por ejemplo, dice en la tarea que la tengo, yo estaba haciendo, pero la pregunta no me daba precisión. Por ejemplo, dice, No lo he entendido. ¿cómo sabernos que la iglesia en Antioquía era una iglesia benévola? O sea, ¿cómo sabernos? Dice, sabernos. Entonces, o la pregunta debería ser tal vez, no sé, ¿cómo saber? ¿O qué, o qué hicieron ellos para Claro, o sea, demostrar a su ver, amor? hermano Sósimo, siervo, Sí, pastor, adelante, escucho. ¿cómo sabemos que la iglesia en Antioquía Ay, ay, era, ay, 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 ahí dice sabernos, a ver, sí, hermano, ¿cómo sabemos? pero no dice sabemos. Son errores ahí del tipeo, pero ya uno ahí más o menos, pues, Ah, ya, claro, entonces por ahí que claro, quería asegurarme. orando al Señor, ayunando al Señor, como la iglesia primitiva, mi hermano. Sí, pues, Pastor, disculpe. Tiene, Sí, tiene razón el pastor Michelle, Zósimo, porque cuando tú dices sabernos, con saber es muy diferente, sí, ¿no? efectivamente. Entonces, eso es lo que yo también antes estaba meditando, mi sabernos, hermano, cómo saber Michelle, o cómo Michelle, sabemos. Michelle, es Eh, cómo sabemos. Uno tiene que ir ahí, ya usar un poquito de criterio. Usted sabe, sabernos quién va a escribir, sabernos, eso está mal tipeado. Pero, ¿cómo sabemos que la iglesia en Antioquía era una iglesia benévola? ¿Cómo lo sabemos? Y a ver, usted tiene que leer el texto y dice, ah, ya, la iglesia repartió, la iglesia envió, ¿sí o no? Y ahora usted tiene que usar ahí un poquito ya de criterio, orando al Señor, a ver cómo respondo esto, tengo que leer. Primero voy a leer, pues, ¿sí o no? Sí, Entonces pastor, luego, está bien, una pastor. iglesia espiritual, ¿cómo sabemos? Igualmente nos preguntamos, ¿cómo sabemos que una iglesia que era espiritual, ¿no? Porque oraban, ¿sí o no? Ayunaban, hemos dicho ya. Listo, no hay problema, ahí lo llena y lo pone esas dos cositas. Igual también en el 2. Explique claramente cómo sucedió que Saulo de Tarso ministraba en Antioquía. ¿Ve? Ya hemos leído, usted ha leído, y hemos estudiado también aquí, y ahí pone su respuesta. ¿Qué cosas hacía la iglesia cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo para que fueran misioneros? ¿Qué estaban haciendo la iglesia? Listo, ya sabemos, hemos leído también. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando, estaban orando, sí, ministrando al Señor. ¿Ve? Sencillo. Ya, mis hermanos, por favor. Ahora les voy a enviar dos tareitas más. Un ratito. One moment. Mis hermanos, les he enviado lección 2 y 3, ¿ya? En el WhatsApp. Este, muy bien. De la misma manera nomás lo desarrollo. Ya, así preciso nomás. No hay que extendernos mucho. Preciso las preguntas. Ok.
Ya les envía al correo. ¿Qué dice sí, Sósimo? encima de la raya nomás lo escribimos o ahí, ahí está como para completar. Lo escribimos encima de la raya, hermano pastor. Claro, escriba pues donde haya espacio ahí para Ahí, hacerlo, ¿no? ahí dice, claro, está bien, pastor. Falso, verdadero, nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que es, Ahí, lo que te pides. será la sigla nomás, Entonces PF. uno tiene que leer antes, pero uno tiene que leerlo y le pone falso, verdadero. Lo cualquiera, lo que corresponda, ¿no? ¿Ya? Sí. Eso es lectura. Siempre va a ser lectura. Leemos y respondemos. Leemos, respondemos. Ya no se compliquen. Bien, ahora voy a invitarles, déjenme compartir mi pantalla. Vamos a leer el libro de Panorama. A ver, déjenme un momentito. No se escucha, profesor, no se escucha. No. Voy a compartir mi pantalla, el libro Panorama, ¿ya? Un ratito. De Benaware. Benaware. ¿Están viendo mi pantalla, mis hermanos? Sí, pastor, Hechos. Introducción a Hechos. Mis hermanos, este es el material que les he enviado de Benaware, ¿ya? Benaware. De esto estábamos hablando. Vamos a lecturar un poco, a manera de ver cómo les puede ser útil siempre, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo Hechos, introducción a Hechos. El libro de los Hechos es el único registro histórico del nacimiento y primeros días de la iglesia. Aunque en las cartas del Nuevo Testamento se pueden espigar algunas de las actividades de los apóstoles y de otros que esparcieron el Evangelio de Cristo. El libro de los Hechos es nuestra fuente de información primaria de lo que tuvo lugar durante aquellos primeros 30 días de la existencia de la iglesia. Pero, bueno, debería ser años, ¿ah? ¿Ya? Hay que observar esto. Me parece que es años, ¿ya? Primeros 30 años. En cuanto a la paternidad de Hechos, la paternidad, o sea, ¿quién escribió? Tanto la evidencia interna dentro del libro de los Hechos como la evidencia externa de la tradición de la iglesia declaran que Lucas fue el autor. ¿Ya está? Es testimonio unánime de la tradición de la iglesia que Lucas fue el autor del libro de los Hechos. Desde luego, Clemente de Alejandría, Tertuliano e Ireneo se refieren unánimes a Lucas como el autor, como si no hubiese dudas alguna sobre el tema. El canon de Muratori nos dice que los actos de todos los apóstoles fueron escritos en un libro. Lucas lo recopiló para el excelentísimo Teófilo, porque tuvieron variamente
bueno, lugar en su presencia. O sea, era constante ahí, estaban juntos, siempre se veían y todo eso. Conocidos. En el libro de Hechos mismo contiene evidencia de que Lucas fue el autor. Está claro que el autor fue un compañero del apóstol Pablo. Este se ve por las sesiones en nosotros. Esta palabra acá es clave. De Hechos 16, 10 al 17, 26, 21, 18 y así. En estas sesiones el autor emplea la primera persona en plural, indicando que estaba con el apóstol Pablo y participando de los acontecimientos registrados al recopilar una lista de los compañeros de Pablo en el periodo del tiempo cubierto por las sesiones en nosotros. Bueno, más adelante. Entonces ya estamos viendo ahí, ya en cuanto a la paternidad. Vamos un poquito, vamos a correr un poquito. Vamos a correr un poco. Vamos a ver lugar y fecha de Hechos. El libro de los Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo llegó a Roma alrededor del 61 después de Cristo y permaneció allí durante 2 años. Encontramos en el 28, 30, verso 30. Por ello, la historia de Hechos concluye en el 63 después de Cristo. Y esta es la última probable de la redacción de este libro. Esta fecha parece razonable, por cuanto Hechos no hace referencia alguna a la persecución abierta contra los cristianos que desató el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo, ni al martirio de Pablo a finales de la década de los 60, ni a la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, esto ya no encontramos en el libro de los Hechos, ya ahí quedó, ahí ya no más, ya no se encuentra escrito más de Hechos. Por eso que se asume estos años, ¿no? Ya que Lucas estaba con Pablo en Roma, en aquel entonces es razonable inferir que Roma fue el lugar donde fue redactado el libro. Propósito, ahí está bien. Bueno, todo un programa. Entonces, habíamos visto también, ¿no? Eh, acá estoy recibiendo de quién, a ver, seminario Gracie. Gracie tiene problemas ahorita con su. Ya que vamos más. Bueno, como está grabado, entonces ya puede acudir a la grabación. Bueno, hemos visto ahí, hay un propósito, estábamos viendo a propósito de Hechos. Muy bien. Lucas tenía varias razones para escribir Hechos. Al considerar los propósitos de Hechos, es absolutamente necesario repasar el propósito declarado de Lucas al escribir su evangelio. Por cuanto el evangelio de Lucas y el libro de Hechos constituyen 2 partes de un todo literario. No tenemos que hacer suposiciones con respecto al propósito de Lucas. Evidentemente, el propósito principal de Lucas al escribir sus 2 volúmenes era el de darnos un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo. Ahí está. Entonces aquí vemos un propósito principal fue darnos un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo. Perfecto. Entonces, Lucas era una persona instruida, era doctor, científico, prolijo en hacer sus cosas, así que quería darnos ese relato preciso y ordenado. Bueno, él dice que Lucas le narra a Teófilo las palabras y obras de Jesucristo, y en el volumen 2, o sea, en Hechos, le cuenta la historia de las palabras y obras de Cristo hechas por medio de los apóstoles. Hechos es el registro del testimonio de los apóstoles del Señor Jesucristo resucitado. Se da la crónica de los primeros 30 años de cristianismo. Al registrar Lucas, ¿ve? ¿Se da cuenta? Aquí hay corrección en lo primero, ¿se acuerdan? Se da la crónica de los primeros 30 años. Ese es lo que debe decir inicialmente. Es un error de imprenta. Un segundo propósito al escribir Hechos fue dar una defensa escrita del cristianismo. Ahí está. Otro propósito. Segundo propósito. Dar una defensa escrita del cristianismo. Muy bien. Más adelante, vamos más adelante. Hay un tercer propósito.
al escribir Hechos fue proveer estabilidad para la nueva fe. Lucas quería que sus lectores supiesen que este movimiento no era meramente resultado de los esfuerzos de unos hombres llenos de celo. Por ello puso un gran énfasis en las actividades del Espíritu Santo. O sea, para que se vea, no se note que son las personas las que están haciendo esto, ¿no? Sino es el Espíritu Santo que está moviendo a estas personas. Esa es la idea. Por ello puso gran énfasis en la actividad del Espíritu Santo, observando cómo su ministerio fue experimentado en la vida de los cristianos y su poder evidenciado en las manifestaciones sobrenaturales. O sea, es el Espíritu Santo ahí moviendo a los hombres, su voluntad y su hacer. Listo. Entonces hay un bosquejo del libro. Si usted quisiera predicar, ahí está el bosquejo. Introducción del 1 al 5, prólogo, la ascensión de Cristo, la preparación para el testimonio de Jerusalén. Usted quisiera predicarlo, usted lo predica así. Ahí está, un sermón listo de todo el contenido del libro de los Hechos. Ajá. Entonces, Hechos 1:8 es una clave para este libro. Al revelar la gran comisión dada a los cristianos deben ser testigos para Jesucristo, extendiendo las buenas nuevas de que Él murió y resucitó a fin de redimir a la humanidad. La evangelización del mundo es el gran tema de este libro. Y hemos estado viendo los viajes misioneros de Pablo, estamos en eso. Las manifestaciones de todos los cristianos, los creyentes, la iglesia, cómo crecía, alcanzando gente de diferentes idiomas, lenguas, pueblos. Así que, muy bien. Entonces, este libro es interesante, vamos viendo más. Por ejemplo, dice, interpretando hechos. Cuando Cristo murió y resucitó, quedó instituido el nuevo pacto. Las operaciones del nuevo pacto comenzaron en toda su fuerza en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino en su plenitud y comenzó la iglesia. El viejo pacto, con todas sus leyes y reglas, fue echado a un lado, aunque se puede establecer una clara línea distintiva entre el final de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Se debe recordar también que se precisa de tiempo para que este cambio tenga lugar en la experiencia humana. Hechos es el libro que registra esa transición del viejo al nuevo pacto, porque ya se está experimentando. Se experimenta lo que el Señor quería en un principio, el antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto con Cristo, la iglesia. Hechos registra la decadencia del viejo sistema y el surgimiento del nuevo. Es importante recordar esto cuando se interpreta Hechos. Es esencial observar quién es la persona que está siendo descrita y cuánto sabía. Por ejemplo, ya bien dentro de la era de la iglesia del nuevo pacto, había judíos que tenían una fe genuina en el Señor Dios de Israel, pero que no tenían conocimiento de Jesucristo. Había otros que habían respondido positivamente al ministerio de Juan el Bautista, sea en el bautismo nada más de aguas, pero que casi no sabían nada de aquel que él había anunciado. O sea, muchos se quedaban con el bautismo en las aguas nada más, pero necesitaban ese bautismo de fuego que Juan el Bautista había proclamado también, ¿recuerdan? Por tanto, es importante observar cuidadosamente acerca de quién trata el texto para poder interpretarlo apropiadamente. Hechos es de manera singular un libro de transición. Ajá. Señales y milagros en Hechos. Muy pocas veces en la Biblia vemos a Dios echando a un lado a sus leyes naturales y obrando milagros por medio de algunos individuos escogidos. Pero Hechos registra muchos de estos acontecimientos milagrosos al obrar poderosamente el Espíritu Santo por medio de ciertos hombres. ¿Por qué fueron empleados estas obras milagrosas
en los días que registra Hechos? Hay probablemente dos razones principales para este derramamiento de lo sobrenatural. Primero, estos milagros acreditaban el nuevo mensaje predicado por los apóstoles. Con tantas ideas religiosas alrededor y con tantos que afirmaban haber sido enviados por Dios, las pretensiones de los apóstoles habrían sido consideradas simplemente como otras que añadir a una lista ya larga. Pero los milagros ponían aparte esta nueva fe, demostrando de manera poderosa que eran ciertamente de Dios. Entonces estamos viendo ahí que las palabras seguidas de señales, para que se haga una diferencia, ¿no? Porque eh, había muchos que predicaban, ¿no? Muchos que enseñaban, pero podían enseñar a otro Cristo, podían enseñar otra manera, otra forma de Dios, pero Dios estaba estableciendo ahí con poder. Por eso que Pablo más adelante va a decir, ¿no? Yo no he venido con palabras humanas, con sabiduría humana, ¿no? No porque sea un orador y tenga facilidad de palabras, sino que he venido con demostración de poder de Dios, ¿ve? Para que sus palabras no sean así en vano, ¿no? Sino con demostración de unción de Dios. Y así vamos interpretando, mis hermanos, vamos leyendo ahí, este libro nos va a dar más luces, nos va a mejorar nuestro entendimiento. A ver, yo quiero invitar a las primeras páginas. Vamos a ver, disculpe ahí, voy a correr un poquito ahí. Voy a usar esta ¿ya está? Voy a... ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Están conmigo? Amén, pastor. Entonces, Amén, ya, pastor. perfecto. Espérense, voy a ver. Gloria al Señor. Entonces ya saben cómo ir manejando el libro, pues. Ya ustedes tienen que ir manejando el libro, ¿no? A ver, leyéndolo y... Entonces este es el libro, ¿no? Comentario bíblico portavoz. Panorama del Nuevo Testamento. ¿Quién lo escribe? Paul Benguare. Paul Benguare. Listo. Vamos a avanzar. Entonces, panorama del Nuevo Testamento. Paul Benguare. Vamos. Mire el contenido que tiene. Hay una introducción al Nuevo Testamento, una visión general del Nuevo Testamento, trasfondo del Nuevo Testamento. En la segunda parte es los evangelios, en lo que estábamos hablando, institución del nuevo pacto, perspectivas acerca de los evangelios. Entonces ahí encontramos. Ahora vamos a ver, si buscamos solamente este lado de acá, perspectivas acerca de los evangelios. Por ejemplo, ¿cómo nos va a ayudar? Vamos a ver. Ya, vamos a ver. En la 43, ¿no? Vamos a ver. Vamos a buscar a ver la 43. Vamos a ver si la encuentro así. Ahí está. Yo estoy descubriendo también un poco más. Perspectivas acerca de los evangelios. El término evangelio significa buenas nuevas, ya sabemos. En épocas muy tempranas de la era de la iglesia, este término general de buenas nuevas vino a asumir la idea específica de las buenas nuevas acerca de Jesucristo, de su maravillosa salvación. Estos primeros 4 libros del Nuevo Testamento cuentan esta historia de la salvación de Jesucristo para el hombre perdido, y por ello son designados como los evangelios. Vamos a ver. A ver, un poquito más, vamos a avanzar un poquito más. No, acá hay cuadros, que lo comparativo de los evangelios, eso nos va a ayudar bastante. Esto no solo nos sirve para hechos, ¿eh? Nos va a servir para otros cursos también. Es un libro, un material muy bueno. Cuando ustedes estudien realmente los evangelios, este libro le va a servir. Así es. Ya, pero vamos a ver. Ya. En cuanto a los sinópticos, vamos a ver. Disculpen. Vamos a ver acá. Yo quería leer con ustedes. Vamos a ver acá. Bueno. Vamos a leer un poquito de acá. El Señor Jesús era judío y nació del linaje de David y de Abraham. Su ministerio tuvo lugar principalmente en Galilea y en Judea, donde vivían los judíos. Él mismo declaró que su ministerio en aquella
aquel tiempo era hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así no es sorprendente que su contacto con no judíos fuese infrecuente. O sea, normalmente siempre estaba llegando pues a los judíos porque estaba escrito así también, ¿no? Que tenía que alcanzar a los judíos. Primeramente, ¿no? Pero de ahí se le acercaba gente que no era judía y le creían. Los gentiles. En ciertas ocasiones, el ministerio terrenal de Cristo sí involucró a gentiles, porque también los había viviendo en Palestina. Por ejemplo, Jesús sanó a la hija de una mujer gentil, creyente de la región de Tiro y de Sidón. Está en Mateo 15, 21. Sanó al siervo de un oficial del ejército romano, Lucas 7, 1 al 10. Y en varias ocasiones estuvo en territorio gentil, haciendo milagros, lo que sugiere que los gentiles pudieron también ser beneficiarios de los milagros, como la alimentación de los 4.000 en Marcos 8, 1 al 9, y las curaciones en Decápolis registradas en Marcos 7:31. Pero los gentiles no constituían el centro del ministerio de Cristo, ¿sí? Ni eran la mayoría de la población. Vamos a ver los samaritanos. Mira cómo es el contexto, ese panorama, ¿no? De donde Jesús empieza su ministerio, ¿eh? Y ahora vemos ahí a los samaritanos. Los samaritanos, como los gentiles, fueron también ocasionalmente beneficiarios del ministerio de Cristo, como la mujer samaritana. ¿Ve? ¿Por qué tuvo que llegar a esa mujer, ¿no? Junto al pozo en Juan 4. Los samaritanos eran evidentemente los descendientes de los colonos llevados a Israel por los asirios en el año 721 a.C. Los asirios vencieron al reino norteño de Israel y deportaron a muchos de los israelitas a otras tierras. Pero los israelitas que se quedaron se mezclaron matrimonialmente con los colonos importados por los asirios. Sus descendientes, los samaritanos, eran racialmente diferentes de los judíos, por lo que hacía de estos, bueno, voy a leer bien, eran racialmente diferentes de los judíos, lo que hacía de estos los consideraran un gran desagrado. O sea, ya eran diferentes, no eran como los tan puros, vamos a decirlo así. Bueno, su forma de ellos. La separación se profundizó cuando los samaritanos construyeron su propio templo sobre el monte Gerizim durante el periodo intertestamentario. Es por esta razón que los judíos odiaban a los samaritanos y los consideraban como unos insensatos, inmundos. Cuando los líderes judíos llamaron a Jesús samaritano, Juan 8:48, expresaron su intenso desprecio contra el Señor Jesús. ¿Ves? Lo comparaban ahí, ¿ven? Entonces, ahora vemos los judíos. Los judíos, el pueblo del pacto abrámico, fueron el centro primario del ministerio terrenal de Cristo. A ellos dirigió Jesús sus enseñanzas y milagros. Pero incluso entre los judíos había una distinción. La distinción se daba entre los judíos que residían en Judea y los que vivían en la región de Galilea. Mira. Había distinción ahí. Jesús centró su ministerio en la región de Galilea, con la ciudad de Capernaum como base de operaciones. En contraste a lo que se hubiese podido pensar, no estableció Jerusalén como su centro de operaciones. Los judíos de Galilea eran en algunos aspectos totalmente diferentes a los judíos de Judea. Y observar alguna de estas diferencias sirve de ayuda para explicar algunas de las divergentes actitudes hacia Jesús, así como la diferencia de ministerio de Jesús en estas dos regiones. ¿Ve? Es interesante, ¿ve? Conocer todo este contexto para entender por qué reaccionaban así los que observaban a Jesús, por qué hacían distinciones. ¿Ve? Entonces es importante, ¿ve? Estas lecturas nos van a ayudar bastante, mis amados. Bien, mis hermanos, voy a dejar de compartir
Y yo creo que la otra clase vamos a continuar un poquito más la lectura. Les sugiero que estén consultando y leyendo este libro, por favor. Nos va a ayudar, nos va a hacer entender muchas cosas. A ver, voy a dejar de compartir. Bien, mis hermanos, ¿cómo les fue esta noche? ¿Algún comentario? La próxima semana vamos a dar un tema en cuanto a ver si hacemos una discusión en clase, un debate ahí, para a ver algún tema ahí, álgido, hay un tema que nos llame la atención y que sea de mucha atención en este tiempo también, cómo lo tratamos, ¿no? Un aspecto de la iglesia primitiva y cómo tratarlo hoy día. Voy a ver qué tarea vamos a dejar para poder trabajarlo en la clase. Bien, mis hermanos, entonces, ¿algún comentario o alguna situación que haya surgido? Abran su micro. No sé si están ahí, me estoy preocupando. Isaí, ¿estás ahí? Amén, pastor. Che, Amén, pastor. ya no. Sosimo, ¿estás? ¿Ya te fuiste? Sí, pastor, estoy escuchando. Perfecto. Ya, ahora sí, acá me faltó alguien, ve. Cuello, Johnny, ¿está? ¿Johnny? No ha llegado Johnny, Pastor, ¿no? pastor le pide permiso por WhatsApp. Lo escribió al grupo. Ah, sí, ¿no? Ah, ya. ¿No ha Por su estado en la motivo. clase? No estuvo. Escribió a las 6 y tantos que le Ah, no ha escribió estado en al la grupo de clase. WhatsApp. No. Ah, ya, no iba a estar, ¿no? Sí, Ya, voy a escribió al poner WhatsApp. acá. Ya, entonces Johnny. A ver, Johnny Cuello, ¿no? No está en la clase. Ayer, el viernes tampoco estuvo, ¿no? Sí estuvo. Sí, estuvo el viernes. Ya, listo. Y ahora sí, me falta ahora Orihuela, Sósimo. Ah, ya está acá. Sí, pastor. Estoy aquí, pastor. Ya, perfecto. Casi le pongo falta, Dios mío. Ya está. Quispe, Percy, sí está. Presente, pastor. Terrones, Mari, Ella Mari no sí no. está. No está Mari. No estuvo tampoco, ¿no? Ya, Edward, Valencia. Amén. Presente, Isaí. Isaí sí está. Muy bien. Entonces, John Piero. Ya está. Amén, pastor. Presente. Nelson no está, ¿no? Nelson no está, ¿no? Sí, Nelson no está. Tampoco el viernes tampoco estuvo Nelson. Ya son dos faltas, no sé cómo vamos a hacer, ¿no? Son muy peligrosas. Mi hermana, Gracie. Gracie también ha tenido problemas ha tenido problemas con su internet. Bueno, bien, listo. Bien, mis hermanos, ¿algún problema en bajar las tareas? ¿Está bien? ¿Está correcto ya las correcciones, Sósimo? ¿Está Sí, pastor, lo voy a claro mandar. todo? Sí, con todo ya Ya, lo envío, pastor. ya pues. Siempre cualquier consulta, siempre en mi WhatsApp nomás, cualquier cosa y me consultan ahí algo, ¿no? Y para poder orientar. Bueno, pues entonces terminamos este curso hoy día y nos encontraremos Dios mediante ya el viernes. ¿Sí? Ya. Sósimo, ¿puedes terminar en oración, por favor? Ya, pastor, te damos gracias, Señor, en esta noche, una vez más, por permitirnos ingresar, Señor, a la clase virtual y también por el profesor Jimmy, quien, Señor Gracias. mío, está dirigiendo la clase del libro de Hechos. Sigue iluminándonos, guiándonos, Señor,
y a sacar lecciones también para nuestra vida y de esa manera tomar el ejemplo, Señor, de tus apóstoles para poder, Señor, en estos tiempos tan difíciles, mantenernos, Señor, en la fe firmes y también predicando tu palabra. Danos fuerza, valor y gracias, Señor, una vez más por tu bendita palabra, Señor, y por la clase de esta noche. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y finalizamos de esta manera en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados consiervos. Entonces, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Ya hemos terminado la clase y a seguir adelante. Ya, pastor. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Dios le